Tema 5. El empresario individual. Primera parte. Correspondencia entre las nociones de comerciante y empresario. El empresario es la persona que explota una empresa, de tal manera que tanto las obligaciones como los créditos que surgen por esa explotación son imputables, no a la empresa que carece de personalidad jurídica, sino a la persona que, teniendo capacidad jurídica, adquiere los derechos y obligaciones derivadas de la actividad empresarial. El Código de Comercio de 1885 estableció en el artículo 1 la definición de los comerciantes. En las circunstancias actuales, la referencia que se hace a los comerciantes hay que considerarla referida a los empresarios. El empresario tiene que tener capacidad legal para asumir derechos y obligaciones en el mercado, pero es importante entender que la referencia al ejercicio del comercio equivale a la noción de persona que ejerce una actividad mercantil, es decir, que no puede entenderse solamente a quien actúa en el comercio en sentido estricto, puesto que en la actualidad la referencia debe considerarse hecha a la actividad mercantil, es decir, a la actividad dentro del mercado. Declara el Código que son comerciantes las compañías mercantiles o industriales. Como puede apreciarse, la idea de ejercicio de comercio es requisito para considerar a una persona como comerciante. La equivalencia del ejercicio del comercio al ejercicio de una actividad mercantil se encuentra refrendada en el propio Código de Comercio como resultado de las diversas modificaciones que el texto legal ha sufrido. Así, el artículo 16 se refiere a los empresarios individuales y a las sociedades mercantiles, y en la parte del código que regula la contabilidad se utiliza ya exclusivamente el término empresario. Partiendo del Código de Comercio, la noción de comerciante debe ser entendida como una referencia al empresario, que puede ser una persona física que es titular de la actividad mercantil desarrollada con una empresa, dedicándose a esa actividad empresarial con carácter habitual. La mención del ejercicio habitual del comercio como elemento definidor del comerciante pone de manifiesto que esa idea de ejercicio habitual del comercio equivale a actividad mercantil, por cuanto el propio Código considera que el ejercicio habitual del comercio se manifiesta por la participación en el mercado, anunciando lo que el empresario ofrece a los terceros. La calificación como empresario tiene trascendencia por cuanto lleva implícita la obligación de cumplir con las normas que integran el Estatuto del Empresario, normas que están incluidas fundamentalmente en el primer libro del Código de Comercio, y la calificación como empresario de quien es parte en un contrato tiene a menudo la consecuencia de considerar a ese contrato como mercantil. La calificación de una persona como empresario no resulta de un planteamiento voluntarista, sino que la calificación de que se trata resultará solamente de la concurrencia en la persona de las características que definen en la práctica a quien se dedica habitualmente a participar en el mercado ofreciendo sus bienes o servicios. Segunda parte, empresario individual y empresario social. El empresario puede ser un individuo, empresario individual, o una persona jurídica, empresario social. Tanto el empresario individual como el social son empresarios y les son aplicables las normas que integran el Estatuto del Empresario, pero existe una diferencia entre las normas aplicables a cada uno de ellos. En primer lugar, las características que deben concurrir en una persona física o social para ser consideradas como empresarios son distintas. El empresario individual es una persona física que se califica como empresario por desarrollar una actividad empresarial. El criterio aplicable a las personas jurídicas para ser calificadas como empresario resulta no solo de la participación en el mercado, sino también por los criterios puramente formales, como ocurre con las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada,
que son consideradas siempre como empresarios por disposición legal y con independencia de la actividad a que se dediquen. Además, la problemática vinculada a la calificación de una persona como empresario presenta diferencias importantes, por cuanto la naturaleza de las cosas exige un tratamiento diferenciado entre el empresario individual y el social. Así, el empresario individual puede verse afectado por circunstancias tan importantes como pueden ser la minoría de edad, el matrimonio, la paternidad o el fallecimiento. Esas circunstancias no son aplicables a los empresarios sociales, puesto que las personas jurídicas no nacen ya con un nombre, sino que los crean, la persona le impone libremente una denominación social. Y en las personas jurídicas empresarios se plantean problemas como los de la disolución, liquidación o la transformación, que no pueden aplicarse en relación con los empresarios individuales. Aunque todos los empresarios están sujetos a la normativa del estatuto establecido con carácter general para ellos, hay otros hechos en los que la regulación legal tiene que ser distinta, porque distintos son los supuestos de hecho que deben tener en cuenta las normas legales. Tercera parte, la actividad empresarial y la explotación de las cualidades deportivas o artísticas. El empresario individual tiene esa condición que le permite ejercer habitualmente la actividad empresarial, si reúne, según el Código de Comercio, dos requisitos. Por una parte, debe ser una persona mayor de edad y debe tener la libre disposición de sus bienes. No tienen capacidad legal para ejercer habitualmente la actividad mercantil ni los menores de edad ni quienes carezcan de la libre disposición de sus bienes. La norma general es que todos los menores de edad no tienen capacidad legal para el ejercicio habitual de la actividad mercantil, como tampoco lo tienen los incapacitados. Pero el artículo 5 introduce una excepción que consiste en que los menores de 18 y los incapacitados pueden ejercer la actividad mercantil, pero esa regla tiene una interpretación restrictiva, puesto que solamente es posible su aplicación para continuar por medio de sus guardadores el comercio que hubieran ejercido sus padres o sus causantes. Es decir, que no se considera admisible que un menor de edad o incapacitado pueda iniciar el ejercicio de una actividad empresarial, pero sí que podrá hacerse cargo de esa actividad si ya era ejercida por sus padres o causantes, y por tanto se trata de continuar la actividad. El legislador consideró que toda actividad comercial comporta un riesgo y no parece aceptable que ese riesgo lo asuman por propia iniciativa los padres o guardadores del menor o incapacitado. En la actualidad existen actividades que tienen un mercado importantísimo, pero que difieren en aspectos esenciales de la noción tradicional de negocio mercantil. Se trata del mercado que existe y que es de una importancia económica extraordinariamente relevante y que consiste en la explotación de cualidades puramente personales, como son las de carácter deportivo o artístico, en que la que podríamos llamar clientela se vincula a determinadas características artísticas o deportivas que solo se pueden explotar en virtud de la atribución al artista o al deportista de un derecho exclusivo vinculado a su actuación personal. La explotación de esas cualidades personales que se basan en la existencia de derechos exclusivos sobre prestaciones muy personales no tienen nada que ver con la regulación del Código de Comercio, puesto que en los casos mencionados es difícilmente imaginable que se pudiera aplicar la excepción por el hecho de haber heredado el negocio, puesto que aquí no hay negocio que heredar, sino que lo que existe es la explotación ex novo de una actividad artística o deportiva especialmente relevantes. En estos supuestos de artistas o deportistas que explotan su actividad personal,
Suele completarse esa explotación con lo que se viene a considerar como una parte fundamental de esa actividad mercantil, que consiste en el merchandising, es decir, en el aprovechamiento de la popularidad del artista o deportista para vender con su imagen o con su nombre cantidades ingentes de productos de diversa naturaleza, entre los que ocupa un lugar destacado, por ejemplo, la venta de camisetas. Hay que tener en cuenta que la regulación de la actividad mercantil por parte de empresarios o personas individuales se rigen no solo por el Código de Comercio, sino que además por las del Código Civil en materia de capacidad y libre disposición de bienes. Cuarta parte, la responsabilidad del empresario individual. El problema más importante que se vincula al empresario individual consiste en que éste responde frente a los acreedores, tanto por actividades particulares como por operaciones mercantiles con todo su patrimonio, puesto que la persona física está sujeta a lo dispuesto en el artículo 1911 del Código Civil, es decir, que responde con todos sus bienes presentes y futuros. En el caso de empresario individual no existe un patrimonio separado que comprenda exclusivamente la actividad empresarial, sino que el patrimonio personal sigue siendo único y por tanto si el negocio tiene pérdidas, estas afectarán al patrimonio único del empresario. Por ello, el empresario individual sufre siempre las consecuencias de la responsabilidad patrimonial universal que le afecta. La limitación de la responsabilidad vinculada a la explotación de un negocio es una preocupación que por su importancia ha dado lugar a la regulación de diversos instrumentos jurídicos dirigidos precisamente a conseguir que la responsabilidad de la persona que de manera directa lleva su propio negocio sea limitada. El instrumento más radical para que el individuo limite la parte de su patrimonio consiste en la posibilidad de constituir y mantener una sociedad de un solo socio, sociedad que puede ser anónima o una limitada, que tienen por definición limitada el patrimonio de la sociedad las pérdidas que resultan de su actuación frente a terceros. Cuando se trata de empresarios individuales, que son verdaderas microempresas, no tienen muchas veces la capacidad mínima de recurrir a la constitución de sociedades unipersonales, por lo que se limitan a actuar directamente en el tráfico mercantil a título personal. Al regularse la nueva figura del emprendedor de responsabilidad limitada en la Ley 14/2013, se ha pretendido avanzar en una limitación parcial de la responsabilidad de determinados emprendedores que realmente son empresarios individuales. Se reconoce la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, que ha de ser un emprendedor persona física, debe haberse inscrito en el registro mercantil y debe formular y depositar en dicho registro sus cuentas anuales. La limitación se refiere solamente a la vivienda habitual y además dentro de ciertos límites económicos. Quinta parte, incidencia del matrimonio en la actividad empresarial de los cónyuges. Apartado 1. La autorización como requisito para el ejercicio de la actividad empresarial. El matrimonio de los cónyuges que pretenden dedicarse a la actividad empresarial tiene incidencia en dos aspectos diferentes. Por una parte, puede influir en la posibilidad de dedicarse a la actividad empresarial, y otro aspecto es el que se refiere a las consecuencias que pueden tener la actividad empresarial de un cónyuge sobre el patrimonio del matrimonio, tanto de los cónyuges como de los bienes comunes de ambos. La situación de los cónyuges fue históricamente totalmente desigual en cuanto a las posibilidades de ejercer el comercio hasta la promulgación de la Ley 14/75. Mientras el marido podía ser comerciante sin necesidad de contar con el consentimiento de su mujer, el ejercicio del comercio por la mujer casada, por el contrario, estaba tradicionalmente condicionado en nuestro derecho a la autorización dada por el marido.
El hito relevante en esa evolución fue la Ley de 1961 sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer, en cuyo artículo 5 se establece que la posición o negativa del marido para el ejercicio de una profesión por su mujer no será eficaz cuando se declare judicialmente que ha sido hecha de mala fe o con abuso de derecho. El punto final de este proceso fue la Ley 14/75 de reforma de determinados artículos del Código Civil y del Comercio sobre la situación jurídica de la mujer casada y los derechos y deberes de los cónyuges. Se modificaron los artículos 4 y del 6 al 12 del Código Civil y el artículo 21 del Código de Comercio. Con arreglo a la redacción que se dio a los artículos, quedaron totalmente equiparados ambos cónyuges para el ejercicio del comercio, tanto desde el punto de vista de su capacidad como por lo que se refiere a los efectos patrimoniales de la actuación como comerciantes de cada uno de ellos. Por lo que a la capacidad se refiere, el matrimonio dejó de implicar cualquier tipo de restricción para el ejercicio del comercio por los dos cónyuges. Esa igualdad no solo resultaba de la nueva redacción del artículo 4 del Código de Comercio, según el cual tendrán capacidad legal para el ejercicio habitual del comercio las personas mayores de edad y que tengan la libre disposición de sus bienes, sino que la igualdad en la posición jurídica de los cónyuges resulta también del artículo 32 de la Constitución española, que dispone que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Apartado 2. Efectos patrimoniales del ejercicio del comercio por persona casada. Letra A. Síntesis de la vigente regulación legal. Sentada la premisa de la plena capacidad de ambos cónyuges para el ejercicio habitual del comercio, toda la regulación contenida en los artículos 6 y siguientes del Código de Comercio va exclusivamente dirigida a determinar qué bienes quedan sujetos a las resultas de la actividad comercial de una persona casada. Quedan obligados los bienes propios del cónyuge comerciante, así como los adquiridos con las resultas de la actividad comercial de aquel. Los demás bienes comunes quedarán obligados cuando exista el consentimiento del otro cónyuge, pudiendo ser consentimiento expreso o presunto. Los bienes propios del cónyuge del comerciante solo quedarán obligados si existe consentimiento de dicho cónyuge, que siempre ha de ser expreso. Es posible revocar libremente el consentimiento anteriormente otorgado u oponerse para evitar que se produzca el consentimiento presunto, pero la oposición o la revocación, al igual que el consentimiento expreso, tienen que inscribirse en el registro mercantil para que puedan ser invocados frente a los terceros. El artículo 12 es de importancia fundamental y establece que lo dispuesto en los artículos anteriores se entiende sin perjuicio de pactos en contrario contenidos en capitulaciones matrimoniales debidamente inscritas en el registro mercantil. Las normas legales que regulan el régimen jurídico aplicable a los bienes de los cónyuges están distribuidas entre el Código de Comercio y el Código Civil. En este último hay que tener en cuenta las disposiciones aplicables a la sociedad de gananciales, y en el Código de Comercio tratan de las normas aplicables a los bienes de los cónyuges los artículos del 6 al 12. Es por ello fundamental que exista una adecuada coordinación en los dos códigos. Dicha coordinación se consiguió al redactar las leyes del año 1975 que modifican totalmente las normas relevantes para esta materia y que estaban unas en el Código Civil y otras en el Código de Comercio. Pero ha habido modificaciones profundas en el Código Civil, debiendo señalar especialmente la Ley 11/1981, que modificó materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio, de manera que desapareció la coordinación en el proceso legislativo sobre el régimen de los bienes gananciales.
La consecuencia de esta disparidad de preceptos que no se coordinan adecuadamente es la aparición de problemas prácticos que fueron totalmente ignorados por los legisladores. Letra B. Importancia de las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales debidamente inscritas en el registro mercantil tienen la mayor trascendencia para determinar los bienes sujetos a las resultas del ejercicio del comercio por persona casada, y ello desde diversos puntos de vista. En primer término, porque los pactos contenidos en las capitulaciones prevalecen sobre la regulación establecida en los artículos anteriores al 12 y pueden, por tanto, alterar esa regulación de manera directa. Además, y en segundo término, la trascendencia de las capitulaciones puede producirse por medios indirectos y sin necesidad de alterar lo dispuesto en el Código de Comercio. Piénsese que la normativa de los artículos 6 y siguientes se basa en la distinción de unos y otros bienes, puede hacerse en las capitulaciones, influyendo así de forma decisiva en la aplicación de la regulación del Código, aunque esa regulación no haya sido directamente modificada. El artículo 12 parece perfectamente claro en el sentido de que los pactos contenidos en capitulaciones matrimoniales prevalecen sobre lo dispuesto en los artículos anteriores. En las capitulaciones no se podrá restringir la capacidad de ninguno de los cónyuges para el ejercicio del comercio, pues esa capacidad es cuestión de orden público y por tanto sustraída a la autonomía de la voluntad de las partes. Tampoco parece posible que los pactos establecidos en las capitulaciones puedan afectar a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 11, que exige que los actos de consentimiento, oposición y revocación consten a los efectos de tercero en escritura pública inscrita en el registro mercantil. Dicha inscripción viene impuesta imprescindiblemente por la tutela de terceros. Es preciso examinar si lo dispuesto en los artículos del 6 al 10 puede ser modificado por lo acordado en capitulaciones matrimoniales. La cuestión consiste en determinar si existe un mínimo de bienes que han de quedar sujetos en cualquier caso e incluso contra la voluntad de los cónyuges a las resultas del comercio ejercido por uno de ellos. Ese mínimo de bienes, sujeto siempre a las resultas del ejercicio del comercio por persona casada, tal y como viene determinado en el artículo 6, no puede ser modificado por las capitulaciones matrimoniales. Ello significa que tampoco puede incluirse el artículo 6 entre los artículos anteriores a los que se refiere el artículo 12. Así pues, la expresión artículos anteriores contenida en el artículo 12 ha de entenderse referida a los artículos del 7 al 10, ambos inclusive. Letra C. Bienes que como mínimo quedan sujetos a las resultas del comercio ejercido por persona casada. El artículo 6 dispone que en caso de ejercicio del comercio por persona casada quedarán obligados a las resultas del mismo los bienes propios del cónyuge que lo ejerza y los adquiridos con esas resultas, pudiendo enajenar e hipotecar los unos y los otros. El artículo 6 se refiere a dos cuestiones distintas: bienes que quedan obligados a las resultas del ejercicio del comercio por una parte y bienes que puede enajenar e hipotecar el cónyuge comerciante de otra. Al delimitar los bienes que quedan obligados a resultas del comercio, se dispone cuáles son los bienes con los que responderá la persona casada del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el ejercicio del comercio. Se trata, pues, de una cuestión de responsabilidad. A estos efectos no pueden equipararse las obligaciones contraídas en el ejercicio del comercio con las obligaciones nacidas de actos de comercio en el sentido del artículo 2. Lo único que importa en este caso es que la obligación haya sido contraída dentro de la actividad comercial, siendo indiferente que tal obligación pueda calificarse o no mercantil.
Por otra parte, se refiere el artículo 6 a una cuestión distinta al determinar qué bienes puede enajenar e hipotecar libremente la persona casada comerciante. Se trata de una cuestión de facultades que es necesario distinguir de la cuestión de responsabilidad. Los bienes que sin necesidad de consentimiento del otro cónyuge quedan sujetos a las resultas de la actividad mercantil de la persona casada, tanto a efectos de responsabilidad como con respecto a las facultades de disposición. Son los bienes propios del cónyuge comerciante y los adquiridos como consecuencia de su actividad mercantil. Los bienes propios de cada cónyuge serán los determinados en las capitulaciones matrimoniales, rigiendo a falta de estas en los territorios sometidos al Código Civil en esta materia el régimen de la sociedad legal de gananciales. Dentro de esa sociedad son propios de la mujer los dotales y parafernales, y propio del marido es el capital aportado por éste al matrimonio. Los bienes adquiridos con las resultas del ejercicio del comercio son bienes comunes a los efectos de la sociedad legal de gananciales y sin embargo quedan también sujetos a las responsabilidades derivadas de la actividad comercial de la persona casada, la cual podrá enajenar e hipotecar tales bienes, todo ello sin necesidad del consentimiento del otro cónyuge. Dada la consideración de gananciales que a falta de disposición contraria en capitulaciones matrimoniales tienen los bienes adquiridos por el comercio ejercido por los cónyuges, es evidente que el artículo 6 del Código de Comercio supone en parte una excepción al régimen del Código Civil. Es uno de los casos en los que la mujer comerciante puede legalmente obligar a la sociedad de gananciales aunque no tenga la administración de la misma, por lo que dentro de los límites del artículo 6 serán de cargo de la sociedad las deudas y obligaciones contraídas por la mujer en el ejercicio del comercio. A falta de pacto en contrario contenido en capitulaciones matrimoniales debidamente inscritas, el artículo 6 viene a delimitar los bienes que como mínimo quedan sujetos a las resultas del comercio ejercido por persona casada, tanto desde el punto de vista de la responsabilidad como de las facultades del cónyuge comerciante. La seguridad del tráfico y los intereses de los terceros exigen que, cualesquiera que sean los pactos incluidos en las capitulaciones, existan unos bienes que como mínimo queden sujetos en todo caso a las resultas del ejercicio del comercio por persona casada. Los terceros pueden confiar en que cualquiera que sea el contenido de las capitulaciones, el cónyuge comerciante responderá de las obligaciones contraídas en su actividad comercial, por lo menos con sus bienes propios y con los que hubiera obtenido por medio de esa actividad. Con relación al tema de las facultades de disposición del cónyuge comerciante, hay que llegar a la conclusión de que en las capitulaciones matrimoniales no pueden reducirse los bienes sobre los que el artículo 6 otorga a la persona casada comerciante facultades para enajenar e hipotecarlos. Esto es, que los bienes mencionados en el artículo 6 constituyen un mínimo sobre el cual el cónyuge comerciante tiene facultades de disposición en todo caso. Un requisito fundamental para poder ejercer el comercio en nombre propio es tener la libre disposición de los propios bienes. Así se dispone en el artículo 4 que no solo se aplica a las personas casadas, sino a todas las personas naturales en general y tiene carácter imperativo. Es evidente que la persona casada solo puede ejercer el comercio si tiene facultades de disposición sobre los propios bienes. Por ello que la persona casada comerciante puede enajenar e hipotecar sus bienes propios, pero el artículo 6 no limita las facultades de disposición a los bienes propios, sino que las extiende también a los bienes adquiridos con las resultas del comercio, y ello con independencia de que sean propios del comerciante o se trate de bienes comunes del matrimonio. El ejercicio del comercio exige, por su propia naturaleza,
que el comerciante pueda enajenar los bienes que va adquiriendo como consecuencia del comercio mismo. Por eso el artículo 6 atribuye a la persona casada comerciante facultades de disposición sobre los bienes adquiridos con las resultas del comercio, sean bienes propios o sean bienes comunes, pues sin esas facultades no sería posible en general el ejercicio del comercio. Es preciso invocar también la necesaria seguridad de quienes contratan con un empresario mercantil, pues esa seguridad implica la confianza de que el comerciante puede disponer de los bienes pertenecientes a su negocio. Hay que llegar, por tanto, a la conclusión de que el artículo 6 delimita también con carácter imperativo los bienes sobre los que como mínimo tiene que tener facultades de disposición la persona casada comerciante. En definitiva, la primera frase del artículo 6 es de carácter imperativo y no puede ser alterada por lo dispuesto en las capitulaciones matrimoniales. En suma, lo que ocurre es que el artículo 6 ni puede incluirse entre los artículos anteriores a que se refiere el artículo 12 y la norma contenida en la segunda frase no puede ser tampoco cambiada por lo que se pacte en las capitulaciones, puesto que lo que hace es precisamente atribuir valor normativo a la voluntad de los cónyuges. Así pues, a las resultas de comercio ejercido por persona casada quedan sujetos en todo caso y como mínimo los bienes propios de esa persona, así como los bienes obtenidos por el ejercicio de la mencionada actividad. Y letra D, otros bienes que pueden quedar obligados. Existen otros bienes que pueden quedar sujetos a las resultas del comercio ejercido por persona casada. Se trata de los bienes comunes que no se hayan adquirido por la actividad del cónyuge comerciante, así como los bienes del otro cónyuge. Apartado 1. Los demás bienes comunes. Según la segunda frase del artículo 6, para que los demás bienes comunes queden obligados, será necesario el consentimiento de ambos cónyuges. A pesar de la dicción del texto legal, no parece que sea necesario el consentimiento de ambos cónyuges, siendo imprescindible distinguir según que la sujeción de los bienes mencionados esté o no regulada por los pactos contenidos en las capitulaciones matrimoniales. Si en las capitulaciones se pacta la sujeción de bienes comunes a las resultas del ejercicio del comercio por uno de los cónyuges, es evidente que tales bienes quedan sujetos con el consentimiento de ambos. La situación es distinta en el supuesto de que el consentimiento o la falta del mismo no se hayan expresado en capitulaciones matrimoniales. En tal caso no es necesario el consentimiento de ambos cónyuges. Basta el consentimiento del cónyuge comerciante, sea un consentimiento expreso o presunto. La regulación legal del consentimiento del cónyuge comerciante es la misma que la relativa a la autorización marital, tal y como se establece en los artículos 6 y siguientes. Bien es cierto que mientras el efecto de la autorización consiste en completar la capacidad de la mujer casada para el ejercicio del comercio, el consentimiento tiene ahora un efecto patrimonial. Esto es, el de hacer que queden obligados los bienes comunes a las resultas del comercio ejercido por el cónyuge comerciante. El consentimiento del otro cónyuge puede ser expreso o presunto. El expreso debe constar en escritura pública que ha de inscribirse en el registro mercantil. Pero el consentimiento puede existir también sin necesidad de que se produzca ninguna declaración de voluntad. Se presume otorgado el consentimiento presunto cuando se ejerza el comercio con conocimiento y sin oposición expresa del cónyuge que deba prestarlo, o cuando al contraer matrimonio se hallare uno de los cónyuges ejerciendo el comercio y lo continuare sin oposición del otro. Estos son supuestos de consentimiento presunto y no del consentimiento tácito, puesto que el Código de Comercio no exige la concurrencia de hechos positivos por parte del marido.
se contenta con el puro silencio suyo para presumir la autorización marital. El texto legal se refiere siempre a ese consentimiento como un consentimiento que se presume. Al tratar de los bienes que como mínimo han de quedar sujetos a las resultas del ejercicio del comercio por persona casada, distingue el texto legal los dos aspectos que plantea la cuestión de responsabilidad y cuestión de facultades. La frase segunda del artículo 6 dispone que, para que los demás bienes comunes queden obligados, será necesario el consentimiento de ambos cónyuges. Así pues, parece que existiendo el consentimiento expreso o presunto exigido por la norma, los bienes mencionados solo quedan sujetos a las resultas del comercio del cónyuge comerciante a efectos de la responsabilidad. Esto es cuestión de responsabilidad. Pero ese cónyuge no podrá enajenarlos o hipotecarlos. Esto es cuestión de facultades. El hecho de que los bienes comunes no pueden quedar obligados a las resultas del ejercicio del comercio por uno de los cónyuges, cuando existe oposición expresa del otro cónyuge, supone una excepción al régimen de la sociedad legal de gananciales en el supuesto de que el cónyuge comerciante sea precisamente el administrador de dicha sociedad. Esta excepción ha de suscitar en la práctica gravísimas dificultades. Apartado 2. Actos de disposición sobre inmuebles y establecimientos mercantiles. Se trata de determinar si el cónyuge comerciante podía realizar sin la autorización del otro cónyuge actos de disposición sobre el establecimiento mercantil o sobre los inmuebles, cuando aquel o estos son bienes gananciales. Para que el problema aparezca es necesario que el inmueble o establecimiento mercantil, objeto del acto de disposición, sea ganancial y que quien pretende realizar el acto sea una persona casada comerciante que tenga a su cargo la administración de los bienes de la sociedad conyugal. Cuando el inmueble o establecimiento mercantil ha sido adquirido por los resultados de la actividad del cónyuge comerciante, la norma aplicable del Código de Comercio es la contenida en el artículo 6. Distinto es el problema cuando el inmueble o el establecimiento mercantil es ganancial, pero no ha sido adquirido por las resultas del comercio ejercido por el cónyuge comerciante, siendo este cónyuge el administrador de la sociedad conyugal. En este caso habría de aplicarse, junto al artículo 90 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la segunda frase del artículo 6 del Código del Comercio. Este último precepto exige el consentimiento del otro cónyuge para que los bienes comunes no adquiridos por las resultas del comercio queden obligados por esas mismas resultas. El consentimiento a que se refiere el Código de Comercio es de carácter general, puesto que tiene por objeto que los demás bienes comunes queden obligados a las resultas del comercio, mientras que el consentimiento exigido por el artículo 90 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria se refiere a un acto de disposición concreto. La protección que el artículo 90 ofrece al cónyuge que no administra la sociedad de gananciales consiste en exigir su consentimiento para un acto concreto y por consiguiente solo puede darse una vez que se conocen cuando menos los elementos esenciales del negocio que se pretende realizar. De ahí que un consentimiento de carácter general como el regulado en el Código de Comercio no pueda cumplir la función que al consentimiento del otro cónyuge atribuye el artículo 90 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Más clara es la situación si el consentimiento del otro cónyuge a los efectos del ejercicio del comercio es sólo presuntivo, ya que es indudable que el consentimiento exigido por el artículo 90 es necesariamente expreso.
Hay que entender que las limitaciones que el artículo 90 impone a las facultades de disposición sobre inmuebles o establecimientos mercantiles de carácter ganancial, dada la finalidad de tales limitaciones, son aplicables en general a cualquiera de los cónyuges al que correspondan facultades de disposición sobre los bienes gananciales, lo cual implica que son aplicables también al cónyuge comerciante, aunque no ostente la administración de la sociedad conyugal. Apartado 3. Los bienes propios del otro cónyuge. Es posible también que por las resultas del comercio ejercido por una persona casada quedarán obligados los bienes propios del cónyuge del comerciante. Esta posibilidad es el presupuesto en el que se apoya el artículo 9, según el cual el consentimiento para obligar los bienes propios del cónyuge del comerciante habrá de ser expreso en cada caso. El peso de la norma está en la exigencia del consentimiento expreso en cada caso, pero cabe pensar que lo que se pretende disponer es que a los efectos del artículo el consentimiento debe ser expreso en todo caso. Dicho artículo 9 se limita a declarar que ha de ser expreso el consentimiento para obligar los bienes propios del cónyuge del comerciante, con lo cual ha de interpretarse el significado que debe atribuirse en este caso al término obligar. Hay que entender que cuando el consentimiento al que se refiere el artículo 9 se otorgue genéricamente para permitir que queden obligados los bienes propios del cónyuge comerciante, ese consentimiento implica solo que esos bienes responden de las obligaciones contraídas en el ejercicio del comercio. Esto es cuestión de responsabilidad, pero no que el cónyuge comerciante tenga facultades de disposición sobre ellos. Esto es cuestión de facultades. Apartado 4. Oposición y revocación del consentimiento. Punto 1. Oposición. Cuando una persona casada ejerce el comercio con conocimiento de su cónyuge, quedan obligados a las resultas de su actividad los demás bienes comunes a los que se refiere el artículo 6, a no ser que se haya manifestado en forma adecuada la oposición a que tales bienes queden obligados. Solo esa oposición puede evitar que se presuma otorgado el consentimiento, o sea, el consentimiento presunto, que el artículo 6 declara necesario. La oposición a la que se refieren los artículos 7 y 8 consiste en una declaración unilateral de voluntad del cónyuge del comerciante dirigida a evitar que se presuma otorgado su consentimiento para que los demás bienes comunes queden sujetos a las resultas del comercio. Pero la oposición puede tener una naturaleza jurídica distinta cuando aparezca como uno de los pactos de las capitulaciones matrimoniales, la declaración de que los demás bienes comunes no quedarán obligados a las resultas del comercio ejercido por uno de los cónyuges. La oposición debe manifestarse cuando una persona casada conozca el ejercicio del comercio de su cónyuge. Puede ocurrir que la oposición se manifieste cuando el cónyuge comerciante venía ya ejerciendo el comercio con conocimiento del otro cónyuge. En tal caso, más que de oposición, se trata de una revocación del consentimiento presunto al que se refiere el artículo 10. El Código exige que la oposición no solo sea expresa, sino además que se ajuste a unas formalidades determinadas. Debe constar en escritura pública, la cual ha de inscribirse en el registro mercantil. Los efectos de la oposición se producen para los terceros desde que aparece inscrita en el registro mercantil y consisten en destruir la presunción de que existe el consentimiento necesario para que queden obligados a las resultas del comercio ejercido por el cónyuge comerciante los demás bienes comunes. Y punto 2. Revocación del consentimiento expreso o presunto. Tanto el consentimiento expreso o presunto para que queden obligados los demás bienes comunes
como el consentimiento necesariamente expreso para que queden obligados los bienes propios del cónyuge comerciante, pueden ser libremente revocados según el artículo 10, el cual dispone que el cónyuge del comerciante podrá revocar libremente el consentimiento expreso presunto a que se refieren los artículos anteriores. En principio, corresponde la facultad de revocar el consentimiento al cónyuge que lo otorgó, si fue expreso, o al cónyuge que podía oponerse y no se opuso a que quedaran sujetos los demás bienes comunes. A estos casos es a los que se refiere el artículo 10. Más si el consentimiento expreso aparece en las capitulaciones matrimoniales, es claro que no podrá ser revocado unilateralmente por el cónyuge del comerciante, sino que la revocación solo podrá hacerse modificando las capitulaciones. Las formalidades a que debe sujetarse la revocación, que necesariamente habrá de ser expresa, es que debe formalizarse en escritura pública o inscribirse en el registro mercantil. Los efectos de la revocación se producen desde su inscripción en el registro y no pueden perjudicar en ningún caso los derechos adquiridos con anterioridad. Y terminamos el tema con la sexta parte, el comerciante extranjero. El artículo 15 del Código de Comercio establece como principio general que los extranjeros pueden ejercer el comercio, léase actividad mercantil, en España. Y ese precepto dispone igualmente en qué medida le son aplicables al extranjero las disposiciones legales españolas y extranjeras. Para la aplicación de las normas se establece una división importante. Por una parte, se dispone que todo lo relativo a la capacidad de quien ejerce el comercio está sujeto al ámbito personal, de manera que al extranjero se le aplican las leyes que le corresponde por su nacionalidad para determinar su capacidad jurídica. Por el contrario, para los actos que realice el extranjero en España son aplicables las leyes españolas. Son estas las que han de aplicarse a la creación y funcionamiento de establecimiento o sucursales, las operaciones mercantiles que realice en España, y esas cuestiones están sujetas a la jurisdicción de los tribunales españoles. Estos principios son aplicables tanto a los comerciantes individuales que operan o se instalan en España, como a las compañías constituidas en el extranjero pero que operan en España. Este planteamiento no impide que la aplicación de determinadas normas pueda realizarse por lo que dispongan los tratados o convenios internacionales. En relación con los tratados internacionales, tiene ahora para España especial importancia con referencia a la actuación de los extranjeros en territorio español, la libertad de establecimiento que impone el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta libertad de establecimiento se aplica tanto a los comerciantes individuales como a las sociedades. Consiste en que prohíben las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea para establecerse en el territorio de otro Estado miembro. Esta prohibición afecta igualmente a las restricciones para la apertura de agencias, sucursales o filiales de nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado. Esta regulación, que incluye en la libertad de establecimiento el acceso a actividades no asociadas, ha tenido especial importancia para imponer la libertad de establecimiento, especialmente para las sociedades. Es fundamental en esta materia la sentencia del caso Centros de 1999, que se refiere a la libertad de establecimiento de una sociedad y viene a declarar que un Estado miembro no puede oponerse a que una sociedad constituida en otro Estado miembro establezca una sucursal en otro Estado donde realiza toda su actividad comercial, aunque no realice actividad alguna en el Estado donde se constituyó la sociedad, que es donde tiene su domicilio social.